Buenas noches a todos. El día de hoy les vamos a hablar acerca del régimen de las personas. Los integrantes de nuestro grupo son Viviana Lorena Costa Alba, Helen Rosso, María Isabel Torres Granja, Gerson Roger Molina Lugo y Claudia Alicia Monroy Ramírez del segundo semestre del grupo B de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Facultad de Derecho, con la docente Claudia Patricia Salcedo de Patarroyo y el componente Derecho Civil, General y Personas. Vamos a comenzar hablando del estado de libertad. El estado de libertad era la base de todo el derecho, por cuanto constituía el elemento esencial de la personalidad humana. El hombre que no era libre no era persona. En el estado de libertad habían libres y esclavos, y solo los hombres libres podían tener estado de ciudadanía y de familia. Entonces tendríamos la esclavitud, que es el sujeto al poder absoluto de su amo o el dominus, con la potestad dominical. Y también tenemos la manumisión, que es el acto jurídico por el cual el dueño daba libertad al esclavo. El hombre libre que jamás había sido esclavo se llamaba ingenus y tenía una condición jurídica y social superior a la del liberto. La clase de los libertos, que tenía multitud de subdivisiones, era de condición jurídica y social inferior. Ahora vamos a hablar del estado de ciudadanía. Los hombres libres se dividían en ciudadanos y no ciudadanos. El estado de ciudadanía llevaba consigo el ius civitatis, que comprendía a su vez en el derecho público, el ius suffragii y el ius honorum, en el derecho privado, el ius connubii y el ius commerci. Para los ciudadanos estaba el ius suffragii, que es el derecho de votar, el ius honorum, el derecho a ocupar magistraturas, el ius connubii, derecho a contraer matrimonio, y el ius commerci, el derecho a adquirir y a enajenar por los medios del derecho civil o el ius civile. También estaban los no ciudadanos. Los que no tenían la calidad privilegiada de ciudadanos estaban excluidos de las prerrogativas del ius civitatis. Se clasificaban en peregrinos y latinos. Se hallaban sujetos al ius gentium, que era el derecho común, y no al ius civile, reservado solo a los ciudadanos romanos. Los peregrinos eran extranjeros residentes en Roma, y los latinos se dividían en los latini vetes, los latini coloniari, los latini iuniani, y eran al ius gentium derecho común. Los latini veteres eran los habitantes del antiguo Latium que quedaron sujetos al poder de Roma. Los latini coloniari eran los habitantes de las colonias romanas. Los latini iuniani eran cierta clase de libertos que la ley Junia Norvana asimiló a los latinos coloniales. La división de ciudadanos y no ciudadanos fue atenuándose desde la época de los emperadores Claudio y Marco Aurelio hasta llegar a desaparecer por completo mediante el célebre edicto de Antonio Caracalla en el año 212. En el estado de la familia encontraremos en esta sección las personas, patria potestad, atributos de la patria potestad, fuentes de la patria potestad y los requisitos del matrimonio. Dentro de las personas encontraremos el concepto de sui juris. Este se refiere a aquel que no hace parte o no está vinculado a otra persona. El alieni juris, se hallan sometidos a potestad ajena. La patria potestad hace referencia al pater familia. Los hijos legítimos de cualquier edad, sexo, solteros o casados, y los descendientes de legítima línea paterna, los hijos adoptados y la mujer de la in manu del pater familia. Los atributos de la patria potestad, estas se refieren en cuanto a la persona, cuando puede ser emanciparlo, cederlo, venderlo y abandonarlo. En cuanto a los bienes, el pater familia era el dueño absoluto del patrimonio, formado por sus hijos. Las fuentes de la patria potestad encontraremos el matrimonio, el justae nuptiate, la legitimación y la adopción. Los requisitos del matrimonio del justae nuptiate son la pubertad en ambos contrayentes, el libre consentimiento de ambos,
contrayentes y el consentimiento del jefe de la familia, como también tener el jus connubil, que es el derecho, la ausencia de impedimentos. En cuanto a la disolución del matrimonio, las únicas causas de disolución está la muerte de uno de los cónyuges, la pérdida de la libertad y la pérdida de la ciudadanía o el divorcio. La adopción era otro medio para adquirir la patria potestad. Los requisitos del adoptante debía ser sui juris, debía ser varón y debía ser capaz de procrear, tener una edad mayor a 18 años o 36. En cuanto a los atributos de la patria potestad, podía emanciparlo, cederlo, venderlo y abandonarlo. En cuanto a los bienes, el pater familia era el dueño absoluto del patrimonio formado por sus hijos. La manius era la potestad anexa al matrimonio del derecho civil, el jus nuptiae. El marido adquiría la patria potestad sobre la mujer. El mancipium era la potestad adquirida sobre una persona libre mediante el mancipatio, que el pater familia hacía del hijo sometido a favor de un tercero. El hijo dado del mancipium quedaba en situación de semiesclavitud. Esta situación acabó y desapareció en la época de Justiniano. De la tutela. La tutela era el poder dado y permitido por el derecho civil a una persona libre para proteger a quien por causa de su edad o condición no podía defenderse a sí mismo. Habían varios tipos de tutela. Estaba la tutela del impuber, la designación por testamento del jefe de familia, continuaba con el llamamiento por la ley y la designación por el magistrado. En la tutela testamentaria, el jefe de familia nombraba un tutor a sus hijos que allanándose bajo la misma patria potestad ayudarían a los impúberes en la muerte de él. La tutela legítima, a falta de un tutor testamentario, se llamaba a la tutela legítima al más próximo asignado al pupilo. Con Justiniano se instituyó que la tutela legítima no al próximo asignado, sino al cognado más próximo del pupilo. Funciones del tutor. Básicamente las funciones del tutor se referían a manejar el patrimonio del pupilo, no a su persona. La educación y el cuidado del pupilo corresponderían a sus parientes más próximos. El fin de la tutela, ya que esto no era perpetuo, tenía un límite necesario en el tiempo y terminaba además por otras causas. La tutela terminaba por ex parte pupili o ex parte tutis. En la ex parte pupili terminaba por la llegada del pupilo a la pubertad, salvo la mujer que en derecho antiguo estaba sometida a la tutela de manera perpetua. También terminaba por la muerte del pupilo y ya. El ex parte tutoris por la muerte del tutor o por su capitis diminutum máxima y media, por la llegada del término o la condición cuando la tutela era testamentaria o por una excusa legítima para seguir ejerciendo su cargo. Gracias. De la curatela. La ley de las 12 tablas instituyó la curatela únicamente para los furiosos o locos y los pródigos o disipadores como medida de protección a su patrimonio. Luego de esto se extendió a los mentecapi, a los sordomudos y a los menores de 25 años que pidieran un curador. La capitis de minutio consistía en la pérdida de la libertad o de la ciudadanía. Se distinguían 3 grados de la capitis diminutio. Estaba la máxima cuando se perdía la libertad, la media cuando se perdía la ciudadanía y la mínima cuando solo consistía en un cambio de la personalidad civil en lo relativo al estado de la familia. Las personas morales. Su esencia jurídica. Primero, la persona moral, llamada en el derecho moderno persona jurídica, era distinta a la persona física o natural. Segundo, la personalidad moral o jurídica radicaba en entidades como el Estado, los municipios, las corporaciones, etc. Tercero, tenían un patrimonio propio con el cual desarrollaban sus actividades. Su reconocimiento. Primero, se estableció que sobre una ley, un senado conducto o una constitución imperial podía conferir personería jurídica a la respectiva entidad. Segundo, la persona moral era una persona real y verdadera con los atributos de la personalidad civil. Tercero, para ejercer estos atributos necesitaba de la actividad de seres humanos como los esclavos pertenecientes a la personalidad moral.